En esta ocasión, nos adentraremos en un capítulo crucial de la historia contemporánea de Ecuador, el 30 de septiembre de 2010. Este día quedó marcado en la política ecuatoriana como un momento de agitación y desafío, que dejó una profunda huella en la nación sudamericana. Hoy exploraremos los antecedentes de este acontecimiento. Para comprender completamente los trágicos acontecimientos del 30 de septiembre de 2010, es crucial explorar el contexto político que caracterizó a Ecuador. Desde principios de la década del 2000, el país había sido testigo de una serie de presidentes y crisis política. Ecuador había caído en una espiral de inestabilidad política con presidentes fugaces y desordenados. Lucio Gutiérrez, quien asumió el cargo en 2003, prometió inicialmente un gobierno progresista, pero rápidamente se vio envuelto en acusaciones de corrupción y en la represión de la oposición. Su mandato fue interrumpido por una revuelta popular en 2005, que finalmente lo llevó a ser destituido. Luego llegó Rafael Correa al poder en 2007, presentándose como un economista de izquierda que prometía reformas sociales y económicas. Sin embargo, su estilo de gobierno autoritario y centralizado generó controversias y divisiones en la sociedad ecuatoriana. Problemas económicos, sociales persistieron, empeorando su liderazgo. Bajo la administración de Correa, buscaba consolidar el país cambiando la estructura política, pero esto incluía reformas a la Constitución para aumentar sus propios poderes presidenciales. A pesar de contar con un fuerte apoyo de su base de seguidores, también enfrentaba una creciente oposición de aquellos que veían sus políticas como destructivas para el país. El país estaba dividido en facciones políticas y sociales. Las tensiones se habían acumulado durante años bajo el mando de Correa. La combinación de estos factores estableció el escenario para lo que ocurriría el 30 de septiembre de 2010. Cuando Ecuador se enfrentó a una crisis política de gran magnitud que estremecería los cimientos de la democracia. La revuelta policial en Ecuador se desató como una reacción inevitable a las políticas perjudiciales de Rafael Correa, aunque las reformas propuestas por su gobierno fueron la chispa que encendió la revuelta. La insatisfacción entre los agentes de la policía se había estado gestando durante mucho tiempo debido a las políticas laborales y económicas desastrosas. Sus reformas gubernamentales estaban destinadas a reducir los gastos públicos y mejorar la eficiencia del Estado. Incluían cambios en la ley de servicio público que amenazaban con reducir los salarios y alterar los beneficios laborales de las agencias de la policía. Además, la ley de seguridad social estaba en la mira del gobierno, lo que suscitó temores de que las pensiones de los agentes se verían afectadas negativamente. La protesta inicial comenzó como una manifestación pacífica en la ciudad de Quito, donde cientos de agentes de policía se reunieron para expresar su descontento. Sin embargo, la manifestación pacífica rápidamente se transformó en un levantamiento a medida que el descontento se propagaba y profundizaba. La indignación se extendió como un incendio forestal y pronto se replicó en todo el país. Los policías amotinados ocuparon cuarteles y bloquearon carreteras importantes, paralizando el transporte y generando un creciente caos. Algunos incluso tomaron el control de bases militares, lo que aumentó la gravedad de la situación. Lo que había comenzado como una protesta laboral legítima se convirtió en una revuelta que desafiaba directamente al gobierno central de Correa. La policía, que debía mantener el orden y la seguridad en el país, se encontraba en una situación paradójica al protagonizar una revuelta. Las imágenes de uniformados amotinados ocupando instalaciones gubernamentales y enfrentándose a sus colegas leales conmocionaron a la nación y al mundo entero. Se dice que el pueblo ecuatoriano fue forzado a ver y escuchar una cadena indefinida e ininterrumpida que solo mostraba la versión del gobierno de Correa, manipulando la verdad y ocultando la brutalidad de su régimen. La señal de Teleamazonas se enlaza con la de EcuaTV. Nos pusieron una venda en los ojos, una desinformación total. Me angustió
el no saber qué pasaba en mi país por primera vez en mi vida. Silenciaron a los medios independientes en una cadena ininterrumpida y permanente que sacó las cosas y las declaraciones de contexto, incluyendo las mías. Toda la mañana se habla de solamente una rebelión policial, unas protestas policiales, etcétera, etcétera. La teoría del golpe de Estado adquiere peso justamente después de que se cierran las posibilidades de que los canales y radios privadas transmitan y toda la información se centraliza en el gobierno. Una sola voz que se manifestaba y poco se estaba hablando de qué pasaba con la seguridad. La ciudad entera ha estado en una absoluta calma. Hora y media, 1 hora y 50 minutos antes de que comenzara la cadena nacional, el estado de excepción, ya se ordenó que todos los medios se enlazaran a la señal de la televisión pública. Para hacerlo se citó no el decreto de estado de excepción, sino la ley de radio y televisión. Es un abuso inaceptable y que el efecto práctico en realidad fue la desinformación. En ese momento se enfrentó a una crucijada que definiría su legado y la dirección de Ecuador en los años venideros. Decidió enfrentar la revuelta en persona, acompañado de un pequeño grupo de colaboradores y seguridad. Se dirigió al hospital de la Policía Nacional, donde se encontraban los amotinados. El momento en el que Correa cruzó las puertas del hospital marcó un punto de no retorno en la crisis. Mientras intentaba dialogar con los agentes de la policía rebeldes, fue rodeado por la multitud de manifestantes. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más tensa. Los manifestantes amotinados se encontraban a metros de distancia y los enfrentamientos verbales se transformaron en controversias físicas. La policía estalló en las afueras del hospital, mientras que al interior Correa permanecía atrincherado, rodeado por un grupo de leales y algunos manifestantes que habían logrado ingresar. La dimisión de la crisis quedó patente cuando la turba de manifestantes tomó la escalera que conducía al piso donde se encontraba el presidente. Mientras tanto, fuera del hospital, las tensiones entre los partidarios del gobierno y la policía rebelde se intensificaban. Se escuchaban disparos esporádicos y la atmósfera era caótica. La crisis alcanzó su punto culminante cuando Correa fue finalmente rescatado por las fuerzas militares leales a su gobierno. Fue un acto arriesgado y audaz, pero resultó en la liberación del presidente y la redención gradual de los policías amotinados. Rafael Correa emergió ileso, pero Ecuador estaba profundamente herido. La liberación de Correa y la redención gradual de los policías rebeldes marcaron el fin de la revuelta, pero también dejaron al país en un estado de conmoción. La violencia y la incertidumbre habrían marcado el 30 de septiembre de 2010, y en Ecuador lamentaban las vidas perdidas durante los enfrentamientos en las calles de sus ciudades. La cifra total de muertos y heridos fue una triste prueba de que los costos humanos de la crisis y las familias habían sido impactadas por la violencia que se había desatado. Esta crisis tuvo una serie de consecuencias a largo plazo. En respuesta a la revuelta, el gobierno implementó importantes reformas en la fuerza de seguridad y en las leyes laborales. Se tomaron medidas para abordar las preocupaciones de los agentes de la policía, incluyendo mejoras en las condiciones laborales y beneficios. Además, el evento reforzó la determinación de Rafael Correa de consolidar su poder en 2011, promulgando reformas constitucionales que le permitieron buscar la reelección indefinidamente, lo que generó un nuevo ciclo político en Ecuador. Su liderazgo se caracterizó por una forma marcada de gobernar. La sociedad ecuatoriana también se vio afectada por la crisis, las dimisiones políticas y sociales. Los saqueos del 30 de septiembre de 2010 en Ecuador fueron un conjunto de disturbios y actos de violencia que ocurrieron en varias ciudades del país, con especial énfasis en la ciudad capital en Quito, no obstante, en Guayaquil. El detonante de los saqueos fue una serie de protestas de la Policía Nacional en contra de la nueva ley. Mientras tanto, un grupo de personas aprovecharon la confusión y la falta de autoridad para llevar a cabo actos de saqueo en tiendas, supermercados y negocios en varias ciudades del país.
Esto llevó a la destrucción de la propiedad privada y a la pérdida de bienes materiales para muchos ecuatorianos. Electrodomésticos, comisariatos, muebles y comidas fueron vaciados. Están personas también armadas. Han ingresado aquí. Este señor se está llevando también un saco de productos. Se va a subir una moto. Es lo que se está viendo aquí. Otra persona que ha sacado también otro saco. Otra persona que ha sacado otro saco. Prácticamente allá también estamos viendo cómo se van llevando. Me parece que se van llevando en una camiseta. La situación fue finalmente controlada después de que el presidente Correa recuperara su libertad y el apoyo de las Fuerzas Armadas. El gobierno declaró el estado de excepción y la política nacional fue reestructurada. Después de los disturbios, sin embargo, los saqueos dejaron una cicatriz en la sociedad ecuatoriana y la economía, y demostraron que una vez más el caos acompañó al régimen. Una de las primeras y notables consecuencias de la revuelta fue el impulso para implementar reformas en las fuerzas de seguridad y las leyes laborales que abordaban las preocupaciones legítimas de los agentes de la policía. El gobierno entendió que era fundamental mejorar las condiciones y los beneficios laborales de los policías para prevenir futuros amotinamientos. Sin embargo, estas medidas no compensaron los daños causados por su régimen y sus políticas. También dejó tensiones que habían estado presentes en el gobierno. Se esforzó por consolidar y mantener el control firme por su nación. Su endemia constitucional, que permitió la reelección indefinida, fue vista por muchos como un intento de aferrarse al poder, lo que generó críticas significativas y profundizó la polarización política en Ecuador. A nivel económico y social, Ecuador continuó enfrentándose a diversos desafíos significativos en los años posteriores a la revuelta. A pesar del crecimiento económico, persistieron preocupaciones y la dependencia de los ingresos petroleros. Las tensiones sociales relacionadas con cuestiones como la distribución de la riqueza y la inversión en servicios públicos también persistieron. Las lecciones más aprendidas e importantes que Ecuador extrajo de este episodio fue la fragilidad de la democracia en momentos de crisis. La revuelta demostró cuán rápidamente pueden desmoronarse las instituciones democráticas cuando se desencadena una escala de tensiones y confrontaciones. También subrayó la necesidad de abordar las preocupaciones en los grupos de seguridad y la sociedad civil a través del diálogo y la reforma constitucional en lugar de la represión y la confrontación. Las tensiones acumuladas ilustraron como la falta de canales efectivos para expresar preocupaciones legítimas que pueden afectar a las situaciones extremas. También se hizo hincapié en la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas en el poder. Los líderes políticos y las fuerzas de seguridad se encontraron bajo un escrutinio más riguroso, lo que llevó a un mayor énfasis en la transparencia y la integridad en la gestión gubernamental. En la última instancia, el 30 de septiembre de 2010 sirvió como un recordatorio contundente de la importancia de la unidad nacional y la preservación de la democracia en momentos de crisis. Ecuador aprendió que la construcción de consensos y la consolidación de una democracia sólida son procesos continuos que requieren compromiso y esfuerzo de todos los sectores de la sociedad. Mientras Ecuador avanzaba en los años posteriores a la crisis, el país se embarcó en caminos de reconstrucción, reforma y reflexión, con la esperanza de evitar futuros episodios de destrucción política y social como se vio en aquel día. Gracias por visitar El Mundo Abstracto. Recuerda siempre darle like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.